Bien, pues muchas gracias, Nelson. Buenas tardes a todos o buenos días, como corresponda, y muchas gracias por uniros esta tarde a este webinar sobre certificaciones del PMI que nos permiten, bueno, pues impulsar la carrera de todo Project Manager. Vamos a hablar fundamentalmente de las certificaciones de PMI, pero antes ya hicimos, ¿no? hace un tiempo un webinar también sobre certificaciones de PMI. Y bueno, ahí ya introducía lo que os voy a contar a continuación, pero yo creo que merece la pena volver sobre ello un poco para bueno, pues ubicarnos, ¿no? ¿Por qué una certificación profesional? ¿Por qué es interesante? Y bueno, ¿por qué debemos de optar a ella, ¿no? Empezamos por, bueno, ¿qué es una certificación profesional? Pues como veis aquí, no es más que una herramienta para validar el conocimiento en una materia, en una tecnología o en un conjunto de competencias. Entonces, a la hora cuando presentas una certificación, ¿qué es lo que espera pues, alguien, por ejemplo, alguien de recursos humanos que te va a contratar? Bueno, pues cuando tienes una certificación, lo que se espera es que esa certificación valide estos tres aspectos que veis aquí. Por un lado, el conocimiento, o sea, que tengas todo el bagaje, ¿no?, teórico sobre un campo determinado de aplicación. Por ejemplo, un certificado en ITIL, ¿no? Pues hace preguntas basadas en una metodología, en una librería, ¿no?, que es de lo que se trata, y entonces que pues tiene conocimiento. Entonces lo que valida la certificación es si la persona, si el candidato ha aprendido ese conocimiento. También valida procesos, o sea, ya no es solo tener el conocimiento, es saber aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo siempre pongo el ejemplo del permiso de conducir. ¿Qué es lo que están validando ahí? Bueno, pues que sabes conducir, que sabes aplicar pues, lo que te han enseñado, ¿no? Las marchas, etcétera, etcétera. O sea, valida que una persona sabe seguir un proceso definido, ¿no? Y luego, quizás lo más importante y lo que más buscan las empresas es la experiencia. O sea, normalmente cuando vemos publicitados, ¿no?, o anunciados puestos de trabajo, pues muchas veces nos dicen no sé cuántos años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es otro de los parámetros que pretenden validar las certificaciones. No todas las certificaciones validan experiencia, ¿vale? En concreto las de PMI, pues sí, porque por el tipo de examen que hacen, el tipo de preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en principio, una certificación profesional iría dirigida a validar la competencia de una persona en estos tres ámbitos. ¿Y qué nos aporta una certificación? Una certificación supone un esfuerzo, o sea, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que pasar un mal trago, que es el examen. Y bueno, ¿y para qué podríamos querer hacer todo esto? Bueno, pues porque cuando tenemos una certificación, alguien externo, diferente de nosotros, en este caso, bueno, pues un organismo certificador, ¿no?, o puede ser una asociación como PMI o como otras, pues está diciendo si esta persona está capacitada, tiene los conocimientos y puede ejercer esta profesión, ¿no? O sea, genera confianza en ese profesional. Empleabilidad. Hoy día, bueno, de las certificaciones de PMI, posiblemente conozcáis la certificación de PMP, es la más famosa, ¿no? Entonces, muchas veces pues en licitaciones, en concursos, te exigen ya el tener una certificación determinada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto posiciona a aquellas personas que tienen una certificación, las posiciona mejor que a otros candidatos que no lo tienen. Requisito en muchas licitaciones, que es lo que he comentado. Luego, un punto importante. Cuando utilizamos un lenguaje y conocimientos compartidos, o sea, cuando nos certificamos en un determinado área, en este caso de dirección de proyectos, claro, vamos a aprender una serie de conceptos, un léxico, un lenguaje y una serie de herramientas que van a ser comunes a todas las personas que tienen esa certificación, estén en el país donde estén.
¿Y esto a qué va a conducir? Bueno, a que nos entendamos mejor. Entonces vamos a manejar conceptos compartidos y entonces no solo es que me pueda mover con más comodidad de un proyecto en un país a otro, sino que voy a trabajar de una manera más ágil porque todos entendemos lo mismo y hacemos las cosas o tenemos esa base para trabajar de la misma manera. Y luego, bueno, pues formalizar es una forma de formalizar la experiencia y la trayectoria profesional. A partir de los requisitos y de lo que prueba, ¿no?, cada una de las certificaciones en las que puedes aplicar, bueno, pues estás formalizando con un sello, ¿no?, pues tu experiencia o tu valía profesional. Os decía que PMI, bueno, pues es una de las asociaciones de dirección de proyectos que bueno, pues, existen a nivel mundial. Como veis aquí, bueno, pues tiene su base, está basada en Estados Unidos, pero hay otras. Aquí están, bueno, pues pues quizás las 4 más importantes. Está Axelos e IPMA en Europa y luego tenemos la Project Management Association de Japón. Entonces, a la hora de elegir una certificación, pues a ver, que todo el mundo más o menos habla de los mismos conceptos, pero el factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar, pues los que veis aquí, ¿no? Pues la demanda del sector profesional, el reconocimiento internacional, rigor en el proceso de certificación, recursos para la preparación, etcétera. Importante, de cara, bueno, en un estudio que ha realizado PMI, la profesión de dirección de proyectos se estima que para 2030 pues se pueden necesitar cerca de 2,5 millones de project managers en todo el mundo. O sea que el invertir esfuerzo en una certificación es algo que nos va a posicionar bien de cara a los próximos años. Y esto es a nivel mundial. ¿De acuerdo? Bueno, y ya introducir lo que es el Project Management Institute. Es una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, lo que pretende es potenciar la profesión de dirección de proyectos en todo el mundo. Entonces, bueno, pues tiene miembros, capítulos, está organizada, aunque la sede está en Filadelfia, o sea, la sede central, tiene capítulos por todo el mundo. Está organizado por regiones y luego a nivel local, pues, por ejemplo, en España hay 4 asociaciones, pero por ejemplo en Sudamérica tenéis también un montón de capítulos, ¿no?, que se llaman. Esos capítulos están conformados por voluntarios y bueno, pues hacen un montón de actividades y lo más importante, desde mi punto de vista, es el networking, ¿no?, el conocer a otros project managers, etc. Bueno, y ya sin más vamos a pasar a las certificaciones. Mirad, estas son las certificaciones de siempre, ¿no?, las del PMI. Aquí tenéis el famoso PMP, pero aparte del PMP, bueno, pues tenemos el CAPM, tenemos el PGMP, que es de programas, y esta certificación de Portfolio Management Professional. Estas son, pues, como las clásicas. Después ya se incorporó, bueno, paralelamente a estas, pues también se desarrolló una certificación para aquellas personas que se dedican a scheduling o una certificación de riesgos. Algo posterior es el PBA, que es para las personas que hacen business analysis, o sea, que se dedican sobre todo a la parte de análisis de requisitos. Y luego ya también, claro, cuando empiezan a surgir todas las certificaciones Agile, del Scrum Master, etcétera, pues entonces ellos también sacan una certificación en ese ámbito Agile, que es el ACP. Por así decir, y por nombrarlo de alguna forma, estas serían las certificaciones clásicas, ¿no?, las de hace un montón de años. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos brevemente. El CAPM es el Certified Associate in Project Management. Entonces, estas dos se basan en el PMBOK, tanto el CAPM y el PMP. El CAPM es para personas que tienen menos experiencia, o sea, pues que y lo que valida es, bueno, pues que conocen los conceptos, ¿no?, los principios y la terminología que se utiliza en el PMBOK, que es como el estándar de referencia. ¿Qué funciones pueden hacer? Bueno, pues
claro, al no tener experiencia, porque esta es la certificación que no requiere ningún tipo de experiencia, pues puede hacer de ayudante, ¿no? de un project manager. El PMP es, aquí ya, bueno, pues aparte del conocimiento de la metodología y del PMBOK, aquí ya validan experiencia. Aquí en el examen te van a plantear cuestiones situacionales, de ver cómo resuelves las cosas, ¿no? ¿Qué certifica? Bueno, pues al director de proyectos, pero ya con experiencia. Ahora vemos los requisitos. Un programa, sabéis que es un conjunto de proyectos. Entonces, ¿por qué gestionamos programas en lugar de proyectos separados? Bueno, pues porque podemos sacar algún beneficio, ¿no? de esa gestión conjunta. Entonces, también la gestión de programas tiene una certificación específica que es el PGMP. Y bueno, pues también está dirigido pues, a personas con más experiencia, o sea, según vas avanzando, ¿no? en tu carrera profesional, pues la siguiente certificación al PMP sería el PGMP. Y luego ya por fin tendríamos el portfolio, que ya estaría más a nivel de gerente. Es la capa que ya vincula con la parte más estratégica de la organización. Y entonces tienen unas funciones diferentes. Orientan todo el portfolio, o sea, las cuentas, ¿no? o los proyectos que se lanzan dentro de esa unidad, se ocupan de, aparte de gestionarlos, de mantener su alineación con los objetivos estratégicos. En cuanto a las certificaciones más especializadas, ¿no? que serían especializaciones de este cuerpo, ¿no? Principal, pues tenemos la de el PMI-PBA, que es de Business Analysis, orientada sobre todo a lo que es gestionar los requisitos, pues desde la licitación hasta la implementación, ¿no? La gestión de riesgos y luego la gestión del schedule. Y luego, pues la de Agile, y bueno, pues es orientada sobre todo al uso de tecnologías ágiles. Aquí tenéis resumidos los requisitos. Ya veis que bueno, en el CAPM no se requiere experiencia en dirección de proyectos. En estas tres certificaciones pues exigen, dependiendo de si tienes titulación secundaria, ya te exigen más horas de experiencia. Si tienes una titulación universitaria, pues te exigen pues eso, menos horas, pero bueno, tienes que tener el grado universitario. Y lo mismo con el resto. Y bueno, pues aquí tenéis un poco resumido, aparte de los requisitos de admisión, ¿no? al proceso de certificación, muchas veces se exige o se pide una formación complementaria, que la tenéis aquí. Son cursos que se hacen expresamente pues, para cumplir este requisito y bueno, pues para dar una visión de lo que es el cuerpo de conocimiento correspondiente. Y luego, para que os hagáis una idea de los exámenes, ¿no? de cómo son, pues bueno, el PMP son 200 preguntas, 4 horas, 170, 4 horas, etc. O sea, veis que, bueno, por la duración, aunque sea, esto, aparte de ser un examen que requiere esfuerzo cognitivo, también requiere cierta preparación física. Al estar 4 horas ahí en tensión respondiendo preguntas, pues bueno, requiere un poquito de entrenamiento. Bien, y estos serían las certificaciones clásicas, digamos, ¿no? las de siempre. Entonces, hace unos años, sabéis que PMI pues, cambió la estrategia. El antiguo presidente, Mark Langley, bueno, pues hubo un cambio organizativo, se incorporó un nuevo CEO y entonces, bueno, pues hubo un cambio estratégico. Claro, avanzaban mucho las certificaciones ágiles, el desarrollo de Scrum, de Lean, de Safety, en fin, de todo lo que es el entorno ágil, pues avanzaba mucho y realmente pues a PMI o al PMP y el resto de las certificaciones de PMI pues se les encasillaba dentro de las metodologías clásicas, ¿no? De lo antiguo, de lo rancio. Ahora lo que se lleva es Agile y esta gente, bueno, pues realmente se queda antigua. Entonces cambió la estrategia. Y con el nuevo CEO, con Sunil, lo que pretenden es sacar muchos más productos de tal manera
que estés donde estés en tu carrera profesional, siempre encuentres alguna certificación de PMI que te pueda ayudar a conseguir tus objetivos. Y entonces ellos más o menos lo encajan con la escala Dreyfus, ¿no? Que los niveles de competencia o de maestría los clasifican en 4 niveles. Entonces, bueno, siempre hablaban de from cradle to grave, o sea, desde que te inicias, ¿no?, en el campo del project management hasta que te consolidas y ya, bueno, pues eres un maestro. Y entonces, bueno, pues más o menos el objetivo era proporcionar, aparte de las certificaciones que ya tenían, pues certificaciones complementarias. Y entonces, bueno, pues sobre este núcleo empiezan a crecer como setas pues un montón de certificaciones. El resultado es que en unos cuantos años sacan, bueno, unos cuantos años, no mucho, en un periodo de tiempo no muy largo, salen 16 nuevas certificaciones al mercado. Claro, el lío que está originando esto en el mercado, pues no es desdeñable. O sea, ante semejante panorama de certificaciones, porque son 16 nuevas más las que existían, entonces, pues la gente está despistada, no sabe qué certificación elegir, ni cuándo es adecuada una, ni si es mejor esta o la otra. Entonces, lo que hicieron fue lo que llaman ellos el Certification Framework. Esto lo tenéis en la página web de PMI. Si os metéis en la parte de certificaciones, lo tenéis aquí, o sea, tenéis este mismo esquema. Y entonces proponen, ya veis aquí, con la misma idea esta de From Cradle to Grave, pues ya veis que tienen como 4 bloques de certificaciones. Para las personas que son nuevas, ¿no?, que quieren entrar en este campo y que a lo mejor no están todavía, bueno, que no tienen experiencia o que no saben realmente, ¿no?, si es el campo en el que se quieren desarrollar profesionalmente, pues tienen las certificaciones estas que veis en naranja. Cuando ya tienes un poquito de experiencia, bueno, pues serían las certificaciones en azul, y luego ya, cuando ya tienes mucha experiencia, pues serían el program y el portfolio, que son las que ya hemos visto. Aquí veis que mezclan las tradicionales, las nuevas, etcétera, ¿no? Aquí veis el CAPM, el ACP, el de Agile, está el PMP, el PDA, el PGMP y el PCM. Y luego aquí tienen un montón de certificaciones también de especialización, que estarían, bueno, entre que tienes los 3 años y llegas a los 8 años de experiencia. O sea, que si tienes alguna de estas certificaciones, pues pudieras optar a alguna de estas especializaciones para completar tu formación y avanzar en tu carrera. Bueno, esto es un zoom de esta parte que viene aquí, de especialización. Y mirad, aquí encontramos, pues, por ejemplo, la de riesgos y la de scheduling. Y luego, bueno, pues todas estas de aquí son nuevas. Vamos a ver brevemente pues, las certificaciones nuevas, ¿no? La primera que nos encontramos es esta, el Project Management Ready. ¿Y qué es esta certificación? Bueno, pues esta certificación es para aquellos personas, ¿no?, que está dirigida sobre todo a estudiantes y es un poco pues para ofrecerles, ¿no?, porque bueno, la dirección de proyectos así como tal es relativamente nueva. Entonces es, bueno, pues introducirles en el mundo de la dirección de proyectos pues para ver si, bueno, pues si puede ser un campo de su interés, y es un poco pues darles a conocer, ¿no?, este campo. Entonces, bueno, ¿qué les aporta? Pues ya veis, por ejemplo, de cara a solicitar becas o así, pues sí que les puede aportar valor, ¿no? Es un examen, 50 minutos, 47 preguntas. Ya veis que no tiene nada que ver con las certificaciones, o sea, con las 4 horas y los 200 preguntas, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y luego con todas las certificaciones nuevas, lo que hacen es, bueno, con las nuevas y con las antiguas, han sacado unos badges, o sea, un badge, en este caso es este, de PMI Project Management Ready. Y entonces esto, bueno, pues te lo descargas y te lo pones, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn. Y bueno, pues es una prueba como más oficial, ¿no?, de que efectivamente has demostrado ese conocimiento. Bueno, el CAPM y el ACP los hemos comentado antes brevemente, entonces vamos con el DASM. Todas las certificaciones que veis con el DA delante, esto significa Digital Agile.
Entonces, bueno, pues las certificaciones Digital Agile, el Digital Agile se llama, o sea, es Discipline Agile, ¿vale? Entonces, eso no es más que un conjunto de herramientas ágiles. Entonces, todas las certificaciones giran alrededor de ese conjunto de herramientas que, bueno, incluyen pues desde Scrum, de Stream Programming, yo qué sé, pues el Kanban, el Seifi, o sea, son una serie de herramientas y entonces todas las certificaciones ágiles lo que hacen es combinar estrategias de diferentes aproximaciones ágiles para configurar, bueno, pues, un paquete que en tu proyecto te lleve a lograr pues, un rendimiento máximo, un rendimiento óptimo. Entonces, la más sencilla sería esta, sería la primera, que sería el Discipline Agile Scrum Master. Y entonces, bueno, pues los requisitos es hacer un curso de 2 días y, bueno, pues una vez acabado el curso, pues tienes un examen de 50 preguntas y hora y media. Entonces, esto ya se aproxima un poco más, porque claro, cuando antes de sacar todas estas certificaciones, lo que ocurría es que se comparaba Scrum con una certificación ágil que era el PMI ACP. Claro, habéis visto que es un examen, me parece que era de 3 horas y pico, y claro, no tiene nada que ver con, por ejemplo, las certificaciones de Scrum, ¿no? que se ofrecen, que es pues un poco más en este sentido. Es hacer un curso, finalizado el curso que te dan los fundamentos, tú haces un examen y tienes tu certificado. Entonces esto ya es más comparable, ¿no? a lo que se estaba ofreciendo en el mercado. Y esta era un poco la idea. La primera, ya digo, es esta y luego tenéis una certificación, este sería el badge que te dan. Luego tenéis el DASSM, que es el Discipline Agile Senior Scrum Master. Esta sería pues, para aquellas personas que ya tienen un poquito de experiencia, 2 años, dice aquí, y entonces trabajando con equipos ágiles. Y entonces esta es la certificación más dirigida a cómo gestionar el equipo. Ya no tanto a utilizar las técnicas y las metodologías, sino más a dirigir este tipo de equipos, ¿no? que tienen unas características particulares. Esto en cuanto a, bueno, a los perfiles con menos experiencia. Este sería el badge de Senior Scrum Master. Pasamos a las certificaciones para aquellas personas con un poco más de experiencia, con más de 3 años de experiencia. Aquí encontramos el PMP, encontramos el PBA y luego encontramos 2 nuevas certificaciones ágiles. ¿Qué es el Discipline Agile Value Stream Consultant? Bueno, pues esto hacen hincapié en lo que es en la gestión del flujo de valor para transformar, o sea, es la entrega, es el concepto este de entrega de valor al cliente cuanto antes, ¿no? Entonces, aquí lo que combinan son teorías de Lean, de lo que veis aquí, Flow, teoría de restricciones, pues con ese objetivo de entrega rápida al cliente, pero entrega de valor, no de un producto, sino algo que realmente le resuelva los problemas que tiene, los problemas funcionales que por eso acuden a ti de tus clientes. No requiere, bueno, requiere experiencia de 3 años trabajando en entornos ágiles y nuevamente pues tienes un curso de 3 días y después, bueno, pues ya tendrías en principio, se puede hacer un examen porque ya veis que aquí pone Certified, o sea, esto de examen no aplica, sería que tienes la opción de tener un certificado o de tener una certificación, ¿no? Un certificado de asistencia o una certificación. Y bueno, el tema es que es necesario para posteriores certificaciones dentro de lo que es el ciclo de vida o del Discipline Agile. Y luego otra certificación que tenemos es la DAC también, pero esto es más para las personas que van a dedicarse pues, a implantar Discipline Agile, a lo mejor en organizaciones, o sea, es el rol de coach, ¿no? de consultor en entornos ágiles. Aquí tenéis el badge. Y bueno, vamos siguiendo el orden de experiencia. Ahora tendríamos entre esta parte de este módulo, ¿no? Este bloque de 3 años de experiencia y los 8 años de experiencia, tendríamos el bloque de especialización.
Entonces, vamos a entrar un poquito en este bloque. Aquí yo creo que es donde la mayoría de las personas o en el mercado se produce mayor confusión. Bueno, ya veis que tenemos la de riesgos y la de scheduling, que parecen unas certificaciones extrañas, pero por ejemplo esta de scheduling es muy interesante para proyectos muy grandes, a lo mejor pues proyectos de grandes construcciones, ¿no? Vamos, de entornos de construcción seguro, pero entornos de proyectos muy grandes, ¿no? Entonces, que tengan personas exclusivamente 100% dedicadas a labores de planificación. Entonces, esta es una certificación que, bueno, que ya existía hace tiempo, posiblemente surgió en ese ámbito y, bueno, pues se mantiene. Y luego, bueno, pues todas estas son nuevas. Esta sigue la línea de todas las certificaciones ágiles. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya nos introducimos, ya veis que aparece la palabra hybrid, o sea, una ya combinación entre métodos ágiles y métodos tradicionales, y luego una de métricas. Ahora las vemos. Pero bueno, tendríamos aquí una primera agrupación. Luego tenemos aquí otras dos certificaciones al lado de, o sea, alrededor de lo que se llama el concepto de Citizen Development. ¿Vale? Ahora lo vemos. Tendríamos 4 que van en el ámbito de la construcción y luego 3 alrededor de lo que es la transformación organizacional. Esto realmente no son certificaciones, surge el concepto de microcertificación. Entonces, ¿qué es la microcertificación? Bueno, pues vamos a tener que hacer un examen, pero bueno, a diferencia de las certificaciones tradicionales, pues estas no caducan. El tradicional PMP, el PFMP, todo esto, bueno, pues después, una vez que obtienes la certificación, la cosa no para ahí, sino que tienes, bueno, pues que ganar como una serie de puntos, ¿no? Que acrediten que sigues activo en dirección de proyectos o en ese ámbito en el que te has certificado y que te vas actualizando, ¿no? Entonces, la ventaja de los microcert que dicen ellos, bueno, es que no expiran y no hay que renovarlas. Y bueno, pues cada una tiene, pues ya veis, todos los badges que han generado, ¿no? Pues uno para cada una de ellas. Esta en concreto es distinta de las demás. Esta realmente es una certificación a la antigua usanza, ¿no? Podríamos decir. Es el PMI-CP, que es, bueno, pues una especialización para el entorno de la construcción, que es, bueno, pues un entorno particular. Vamos a ver rápidamente estos nuevos microcredenciales. En entornos ágiles, siguiendo con la línea ágil, Agile Hybrid Project Pro. Bueno, pues esto es un certificado que te acredita como conocedor de entornos híbridos, o sea, que eres capaz de combinar lo mejor de los métodos tradicionales con lo mejor de las tecnologías ágiles en el mismo proyecto de cara a pues, obtener el máximo provecho del proyecto y el máximo juego, ¿no? Entonces, veis que tienes un examen, pero bueno, tienes un curso previamente de unas 12 horas. Muchos de estos cursos son online y entonces, bueno, pues aquí cuando dice aproximadamente es que, claro, eso pues depende de la marcha que tú lleves, ¿no? De la velocidad a la que asimiles las cosas, etcétera. Y bueno, pues son 75 minutos, 60 preguntas en ambos casos. Y luego, bueno, pues hay aquí otra microcert que es pues para temas de control y seguimiento, o sea, son todo métricas ágiles. Igual que en el PMP, por ejemplo, tendríamos el Earn Value para controlar el tiempo y el coste, bueno, pues esto sería el equivalente llevado a ágil, ¿no? A las métricas ágiles. Y bueno, pues ya veis que es el mismo tipo de examen, 75 minutos y 60 preguntas tras finalizar un curso de 12 horas. Seguimos con las especializaciones y ahora nos adentramos en lo que es el Citizen Developer. ¿Qué es esto? Es, no sé cómo traducirlo, desarrollo, no sé, sin código, la creación. Esto, a ver, el Citizen Developer realmente lo que pretende es
que la dirección de proyectos se desvincula en cierta medida de IT, del Departamento de Tecnología. Entonces, lo que persigue es que a través del uso de un software orientado al usuario, que no necesites saber de programación, bueno, pues tú puedas construirte tus herramientas pues para gestionar más fácilmente tu proyecto. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás se me entienda mejor. Para construir, imagínate que quieres construir una página web. Pues tienes dos posibilidades. Puedes utilizar Java y entonces, claro, el lenguaje de programación Java requiere conocimientos de programación, reconocimientos de lenguaje, etcétera, etcétera. Esto es lo que haría IT. Por supuesto que te va a hacer una página, las mil maravillas, etcétera, pero bueno, te tendrás que poner en la cola, esperar tu turno y cuando te llegue ya te harán el proyecto. O bien utilizar pues, aplicaciones de estas nuevas que hay un montón y que te permiten pues, muchas veces con una mínima codificación pues, hacer cosas bastante interesantes. Te puede permitir hacer incluso pues, esto, tu página web y entonces bueno, pues no necesitas programar, necesitas mover bloques y a lo mejor aprenderte la sintaxis de cómo hay que unir los distintos componentes de esa herramienta. Bueno, pues esto es lo que persigue el Citizen Developer. Y entonces tienen dos certificaciones. Esta que es más técnica y bueno, pues va dirigida a certificar que eres capaz de desarrollar aplicaciones con herramientas de usuario, o sea, este tipo de herramientas, ¿no?, que os he comentado. Requiere cierta experiencia en dirección de proyectos, un poco también para, bueno, pues para que conozcas qué es lo que estás desarrollando y que no sea hacer unas especificaciones súper detalladas, ¿no?, que estés ya metido aquí. Y luego, bueno, pues para obtener la microcertificación lo que necesitas es un curso y es un examen de 40 preguntas en una hora. Y luego el CD Business Architect, esto es más orientado hacia la metodología, ¿no?, a lo que es la gestión de esta cosa de Citizen Development. Y bueno, pues el examen es exactamente igual, o sea, 40 preguntas, 60 minutos. Esto en cuanto al desarrollo ciudadano, Citizen Development, ¿de acuerdo? Pasamos a las de construcción. Aquí tenemos varias, teníamos estas 4. Entonces, aquí en esta pantalla veis las 3 que son microcertificaciones. Por un lado tenemos una certificación específicamente para la comunicación. A ver, en el entorno de construcción la comunicación tiene unas características especiales. Por poner un ejemplo, toda la información o las órdenes de trabajo, las instrucciones que das a un equipo dentro del ámbito de la construcción, tienen que ser absolutamente precisas. O sea, esto es una de las características, yo creo, más distintivas, ¿no?, del entorno de la construcción. No puede haber ambigüedades. Y bueno, esta certificación, eso es un ejemplo, pero tiene más peculiaridades. Entonces, esta certificación va dirigida a precisamente ese ámbito, ¿no?, de la comunicación. Requiere la realización de un curso. Aquí el examen es un poquito más largo, ya veis 75 preguntas en 2 horas. Luego, la innovación, o sea, la utilización de la tecnología en el entorno de la construcción. Pues es otra de las microcertificaciones que se ofrecen. En este caso son 75 minutos y 60 preguntas. Y luego ya tienes la que en este ámbito, claro, lo que es el supply, o sea, lo que son las adquisiciones y la gestión de la cadena de suministro, etcétera, etcétera, pues tiene mucha importancia. Entonces, sacan una nueva certificación, una nueva especialidad precisamente en este ámbito. Y también es un curso seguido de un examen de 60 preguntas, 75 minutos. Todos los cursos, como los casos anteriores del Citizen Development y las híbridas, pues son cursos online. Y luego tenemos esto que os he comentado antes de la certificación, ¿no? Entonces, esto es una certificación como las del PMP, el Program Management, o sea, las que han existido siempre en PMI. Entonces, bueno, pues aquí es como una gestión de proyectos específicamente adaptada a lo que es el ámbito de la construcción.
¿Y por qué en el ámbito de la construcción y no en otros ámbitos? Bueno, pues simplemente la demanda. O sea, PMI a la hora de desarrollar sus certificaciones, como tiene capítulos y tiene bueno, pues, delegaciones en muchos países por todo el mundo, pues entonces lo que hace es recopilar información sobre bueno, pues qué le interesa, ¿no? a la mayor parte de la comunidad. Y entonces, igual que la comunidad de TI es muy activa en todo lo que es pues PMI y bueno, yo diría que en todas las asociaciones de dirección de proyectos, el ámbito de la construcción también tiene mucha actividad. Entonces, por eso, de hecho, si buscáis en la web de PMI ya no están, pero en la web de estándares yo creo que ya no están, pero en tiempos había unas extensiones al PMBOK para distintas industrias. Una de ellas era la construcción, otra era TI, otra era el gobierno, ¿no? Me parece que esas extensiones, pues no sé si las estarán revisando, ahora mismo no están publicadas, pero esas extensiones existieron. Entonces, bueno, pues un poco en esa línea, en el ámbito de la construcción, han sacado una certificación específica para ese ámbito. Si os fijáis aquí en el examen, ya veis que pasamos a 270 minutos y 170 preguntas, que para nada tiene que ver con esto que veis aquí. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues para que sea un poco más digerible, lo que hacen es, bueno, pues darte la formación en píldoras. Entonces, entre los requisitos es que realices 7 cursos de formación online, pero 3 de ellos son estos. Entonces, esos ya te sirven y te permiten obtener microcertificaciones. ¿De acuerdo? Y luego ya pasamos a lo que es las OTs, ¿no? Las de la transformación organizacional. Entonces, bueno, pues estas surgen al hilo de toda la transformación digital y todos los cambios que se derivan en las organizaciones. Entonces tenemos aquí pues, la de Foundation, y ya veis que es también es un examen, 30 preguntas, 45 minutos en todos los casos. Esta, bueno, pues es como los conocimientos básicos. Hay otra que es para un poco liderar, ¿no? En los cambios, liderar el cambio, por lo menos conocer los pasos que hay que hacer desde el punto de vista metodológico. Y esta sería, bueno, pues un poco el conocimiento, acreditar el conocimiento de que eres capaz y que sabrías implementar evoluciones críticas para el negocio. Y esto sería, bueno, pues me he extendido un poco el panorama actual, ¿no? De las certificaciones de PMI. Insisto, volviendo al esquema inicial, esto lo tenéis en la web de PMI y bueno, pues podéis consultarlo con más tranquilidad. Y luego, bueno, pues ya comentaros lo que os había anticipado hace un ratito, que bueno, que todas las certificaciones del PMI pues requieren, por un lado, demostrar la formación y experiencia. La evaluación serían los exámenes en las certificaciones. Yo creo que también en las microcertificaciones, pero intuyo que en menor medida, te plantean preguntas situacionales. ¿Para qué? Bueno, pues porque se trata, como os decía al principio, de demostrar experiencia, de cómo te comportarías o qué decisión tomarías en determinadas situaciones reales. Deciros que las preguntas que se plantean en los exámenes de PMI están desarrolladas por project managers alrededor del mundo. O sea, se hacen sesiones de desarrollo de preguntas y luego esas sesiones, o sea, esas preguntas se incorporan a una base de datos y son validadas por otros project managers. Y luego tienen un ensayo de, bueno, pues las ponen en campo, o sea, dentro de los exámenes de 200 preguntas, por ejemplo, del PMP, tienes 25 que realmente no puntúan, son preguntas que están testeando en campo. Si hay mucha gente que falla en esas preguntas, lo que hacen es retirar esa pregunta, porque no está claro, ¿no? Si siempre la opción es buena, es la A y todo el mundo falla y se va por la C, es que realmente la pregunta o no está bien planteada o no se entiende o tiene algún problema. Entonces, esas la retiran. Entonces, bueno, todo esto para deciros un poco cómo es la dinámica esta de la evaluación. Se plantean situaciones reales normalmente pues a partir de la experiencia de otros project managers de todo el mundo. Y luego la parte de actualización, ¿no?
mantenerse al tanto de las nuevas herramientas, de la evolución, de participar en foros, en fin, mantenerse un poco activo. Entonces esto, bueno, este sería el ciclo que siguen pues, para todos los procesos de certificación, incluido este nuevo de Construction. Lo primero que haces es, bueno, pues rellenas la solicitud, todo esto hoy día se hace online, rellenas la solicitud, tienes que acreditar el cumplimiento de los requisitos, le hacen ellos una revisión de la solicitud, puede haber un proceso de auditoría, sobre todo pues, de aquellos aspectos relativos a la experiencia. Esto, bueno, pues es un poco aleatorio, te puede tocar o puede no tocarte, pero normalmente si te toca, pues tienes que demostrar, bueno, pues que has trabajado en los proyectos que decías en la solicitud, las tareas que has hecho, avalado por algún jefe tuyo, etcétera, etcétera. En el caso de estas certificaciones, que son ya las para la gente de 8 años de experiencia o más, pues pasan por un panel de expertos. Entonces ahí, bueno, pues es un primer filtro. Luego ya pasan al examen, pero lo primero que hacen es un filtro pues, para ver si esta persona realmente tiene el conocimiento, tiene los requisitos para, ya no lo que dice, sino que te hacen una primera validación en un panel de expertos. Y luego ya una vez que te aceptan la solicitud, pues se realiza el pago y ya se solicita la fecha de examen y ya pues obtienes tu certificación y tan contento de haber quitado este proceso tan intenso de encima. Bueno, el Examination Content Outline lo podéis consultar en la web de PMI también. Si vais a preparar las certificaciones por vuestra cuenta, siempre fijaros en el Content Outline. Ahí realmente es, como son todo exámenes dirigidos a la experiencia, ahí te dicen exactamente qué tipo de habilidades se van a evaluar. Y entonces, bueno, pues eso te ayuda un poco a centrar el estudio y la preparación, ¿no? para el examen. Y luego, bueno, ya lo último que voy a comentaros es sobre el proceso este de actualización. Bueno, la certificación tiene un periodo de vigencia de 3 años y hay que renovarlo cada 3 años. Y en ese tiempo, pues tienes que obtener una serie de puntos. Esos puntos se llaman PDUs. Son Development Units, Professional Development Units. Entonces, bueno, pues puedes hacer muchas cosas, pues desde hacer cursos, seguir webinars o hacer contribuciones al desarrollo de la profesión, pues a lo mejor publicando algún artículo o colaborando en alguna actividad de voluntariado, en fin, alrededor de la dirección de proyectos, etcétera. Aquí tenéis un poco el esquema, ¿no? De 3 años, el número de PDUs que se requieren y luego a ver, no todas las PDUs pueden ser de formación. Ellos, sabéis que el PMI bueno, estableció ya hace un tiempo el triángulo del talento. Entonces, esto lo que quiere decir es que el Project Manager, para tener una formación completa, tiene que conocer de 3 ámbitos. Por un lado, tiene que tener un cierto conocimiento del negocio. Esto es el nuevo triángulo del talento que se ha redefinido este último año, este es el anterior, pero bueno, básicamente es lo mismo. Tiene que tener ciertas nociones o cierto conocimiento del negocio, ¿no? Cierto conocimiento de estrategia y de gestión del negocio. Luego necesita, bueno, pues saber disponer de conocimientos específicos de dirección de proyectos, o sea, pues, cómo planificar, cómo son los dominios, ¿no? o las áreas de conocimiento que están recogidas en el PMBOK, cómo gestionar recursos, cómo definir el alcance, cómo gestionar el coste, todas estas cosas. Y luego, como es Project Manager, es alguien, es un perfil profesional que se pasa el día comunicando, o sea, en reuniones, hablando con unos, con otros, con proveedores, con clientes, etc. Entonces, son muy importantes las habilidades, las soft skills. Entonces, también tiene que tener desarrollo en esa parte. Entonces, ¿por qué os explico esto? Pues porque no valen todas las PDUs, por ejemplo, de hacerlas de formación, no. Tienes que distribuir entre estos 3, dependiendo de la certificación, te pedirán más o menos, pero tienes que distribuir entre estos 3 campos, ¿no? Esos 60 créditos, esos 60 puntos que tienes que reunir a lo largo del periodo de renovación
de tu certificación, tienes que hacer actividades en esos 3 ámbitos. ¿De acuerdo? Y así, bueno, pues con eso sí que es verdad que te tiene un poco te mantiene actualizado, ¿no? Te obliga un poco a actualizarte. Y bueno, pues por mi parte nada más. Aquí os dejo la página web. Si entráis en la web de PMI, aquí en el apartado de certificaciones, bueno, pues tenéis todo lo que os he contado. Aquí en el Explore PMI Certifications tenéis el esquema que os he mostrado y bueno, entrando en cada uno de ellos, pues podéis tener mayor información sobre cada una de las certificaciones y de las microcerts y de las microcredenciales estas que han sacado y que tanto jaleo y confusión parece que están creando en el mercado. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. No sé si abrimos el turno de preguntas. Entonces, a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta, encantada de contestaros. Dice, a ver, ¿se fue el audio en su opinión? Y conocimiento en el entorno, mencionen las 3 microcertificaciones más deseables. A ver, yo si tuviera que elegir, depende del ámbito en el que trabajes. Yo me iría más por las de, si trabajas en construcción, evidentemente por las de construcción. La híbrida a mí me parece interesante, las de hybrid. En general todas las de Agile te van a venir bien. Y quizás las de transformación, las de OT, esas son las que yo elegiría. Microcredenciales, ¿vale? Evidentemente el PMP es la que más piden. Si tienes los requisitos, si cumples los requisitos, la preparación no es que sea un camino de rosas, el examen, bueno, pues ya os he dicho que requiere cierta preparación física también. Entonces, bueno, pero una vez que lo pasas, yo creo que te posiciona bien y está muy valorada. Es la certificación estrella, es la joya de la corona de PMI. ¿Cuál es el precio de una certificación? Varía de una a otra y luego también varía, pues, en función de los países. PMI tenía en principio la política de que tenía el mismo precio para todos los países, pero, por ejemplo, personas que viven a lo mejor en India o en Asia o en África, ¿no? Pues igual no pueden acceder a las certificaciones simplemente por el precio. Y entonces, no sé en qué punto está esto, pero bueno, sí que había un plan de adecuar un poco el precio de la certificación a las características de cada país. ¿Qué materiales de consulta hay que estudiar para una certificación, además del PMBOK? Mira, esto es lo que, Carlos, esto es lo que te comentaba. Tú mira la certificación el rol de Lineation Study y entonces eso te da pistas de por dónde puedes buscar. De todas formas, hay materiales desarrollados de un montón de proveedores de formación que han desarrollado sus propios materiales. Yo personalmente siempre recomiendo los materiales de Rita Mulcahy. Me parece que son bastante completos y el simulador, ¿eh? Entonces, yo creo que con eso puedes tener una buena formación. ¿Es necesario realizar las certificaciones de PMI de forma escalonada? Es decir, empezar desde lo básico hasta las especializaciones. A ver, depende de en qué punto te encuentres. Si tienes si vas a empezar, miraría qué es lo que quiero y luego si cumplo los requisitos. Insisto, yo empezaría por PMP o por la ACP. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues son las más demandadas. Deciros que la ACP de PMI, yo tengo también la certificación Scrum y son certificaciones muy diferentes. La de PMI es mucho más amplia, te da una visión de Agile mucho más amplia de lo que te da, por ejemplo, Scrum o alguna certificación de Lean. Entonces, cualquiera de esas dos sería buenas para empezar. Si no reúnes la experiencia, no cabe duda que el CAPM pues también es una buena opción. Si no estoy con trabajo y no tengo mucha experiencia, ¿cómo puedo certificarme? Yo tengo un máster en un proyecto en EALDE. ¿Me sirve esta experiencia? A ver, eso no es experiencia, eso sería formación.
¿de acuerdo? Entonces, el máster en EALDE te podría servir para acreditar esas, por ejemplo, en el caso del PMT, las 35 horas de formación. Eso sí que te sirve, no tendrías que cubrir ese requisito. Pero la experiencia no, la experiencia es experiencia en proyectos que hayas dirigido pues en alguna compañía. Bueno, entonces, si no tienes trabajo, lo que tienes que ir es a las certificaciones que ves ubicadas entre los 0 y 3 años de experiencia. Entonces, tendrás que hacer los cursos y luego, bueno, pues aprobar esos exámenes que son válidos pues para demostrar determinado conocimiento. Yo te aconsejaría que fuera sobre todo por las de Discipline Agile y ya está. Y bueno, pues seguro que eso te ayuda a posicionarte en el mercado, ir adquiriendo la experiencia y luego ya poder optar a otras certificaciones. ¿Se puede certificar directamente en riesgos? Pues ahora mismo no recuerdo cuáles son los requisitos, pero yo te diría que sí, no recuerdo ahora mismo, creo que estaba recogido en el cuadro, es por no dar para atrás, pero bueno, en todo caso en la web de PMI tienes ahí perfectamente detallados los requisitos. Yo creo que sí, que puedes ir directamente a una especialización en riesgos. Pero de todas formas, no quiero confundirte, valídalo en la web de PMI, ¿vale? Mira, estoy consultando y no, necesitas también acreditar experiencia, o sea, no puedes ir directamente a las certificaciones estas del SP y de riesgos, ¿vale? Entonces tienes que tener experiencia. Formar parte de equipos en proyectos forma parte de la experiencia, aunque no seas director. Hombre, depende. Aunque no seas director de proyecto, puedes haber coordinado a lo mejor un equipo más pequeño. Imagínate un proyecto grande que tiene subgrupos, ¿no? Pues si tú has coordinado un grupo de estos, posiblemente pues has gestionado personas, has gestionado conflictos, seguro que has gestionado cronograma. Entonces, bueno, esa experiencia sí te puede valer. Si por el contrario has participado en un proyecto y, por ejemplo, en un proyecto de TI, tu función o tu rol en el proyecto ha sido programación, pues entonces no, esa experiencia no te la van a dar por válida. ¿A él le dan los PMI con becas o sin becas? Eso no te puedo contestar. Consulta con coordinación. Los proyectos de tipo voluntariado cuentan, sí, depende de las actividades que hayas hecho. Si has dirigido proyectos, los proyectos de voluntariado sí que cuentan. ¿Las pruebas para certificarse son todas online o físicamente ir a dar las pruebas? Pues mirad, aparte de antiguamente había centros de examen, bueno, y lo sigue habiendo. Con la pandemia, bueno, pues hubo un gran parón, aparte de que, bueno, pues estaba desarrollándose la nueva versión del PMBOK y entonces, bueno, pues hubo un parón notable en las certificaciones. Sacaron la posibilidad de hacer el examen desde tu casa, online. Entonces, esa posibilidad yo creo que sigue existiendo. Puedes elegir entre hacer el examen en tu casa o ir a un centro de examen. Mi recomendación es que vayáis siempre a un centro de examen, por la siguiente razón. Esos centros, en principio, estás aislado. Son centros certificados por PMI en el que, bueno, pues entras en una sala de ordenadores normalmente, habrá más personas examinándose, pues tú de PMI y el de al lado puede ser abogado y estarse examinando de otra certificación, o sea, cada uno se examina de lo suyo. Os decía las ventajas de ir a un centro de examen. La gente está concentrada, entonces no hay ruido, estás aislado, cosa que a lo mejor en casa pues no te pasa, oyes un ruido o tal, ¿no? O te llaman por teléfono o lo que sea, por más que lo intentes. O bueno, a lo mejor sí, pero bueno, estas son las ventajas que yo veo. Luego, las conexiones. Si en casa se te cae la red, pues yo no sé cómo lo gestionan, ¿vale? En los centros de examen, bueno, pues eso está preparado. Es muy difícil que haya una caída de luz, eso lo tienen previsto. Si hubiera cualquier problema,
Bueno, pues eso ya está procedimentado con PMI y tiene unos protocolos de actuación determinados, de tal manera que no te sigue corriendo, por ejemplo, el tiempo del examen. Y luego el hacerlo en casa, bueno, pues sabes que vas a tener un proctor, que llaman, vas a tener que tener la cámara encendida, tienes que enseñar pues en qué sitio te sientas, etcétera, etcétera, y va a estar continuamente pues vigilándote, ¿no? Que no estás utilizando materiales durante el examen. Pero vamos, yo creo que esa opción sigue vigente, pero para mí, personalmente, yo pienso que la opción de ir a un centro de examen es mejor opción. Steve Palmer de Panamá. Hola Steve. Dice, mi pregunta para los que tienen licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Entiendo que si es válida alguna de estas certificaciones. A ver, mira Steve, la dirección de proyectos es algo transversal, o sea que en principio es aplicable a cualquier tipo de industria o de sector, ¿vale? En el área del derecho, pues francamente no conozco muchos project managers ahí, pero a lo mejor es en mi país que no hay muchos. Sí que, por ejemplo, yo he formado parte del board del capítulo de Madrid y bueno, he conocido a mucha gente. Sí que había abogados, ¿vale? O sea, hay gente que sí que está, pero bueno, que no son muchas las personas que en el área del derecho se interesan por la dirección de proyectos. ¿Aplicable? Por supuesto que es, pero porque ya te digo, que es una disciplina transversal. ¿Cómo se aplica en el área del derecho? Pues no te puedo decir, no sabría ponerte un ejemplo desde mi desconocimiento, ¿no? de esta materia. Y luego ya, a ver, la última pregunta también de Steve, de posgrado y especialidad en docencia. Ay, perdón, se me ha ido. Posgrado y especialidad en docencia superior, maestrías en docencia superior. No te entiendo muy bien la pregunta, Steve. ¿Las pruebas para certificarse? Vale. No entiendo muy bien esta última pregunta, Steve. Si quieres, bueno, pues escríbeme un correo y bueno, yo encantada intento contestarte, ¿de acuerdo? Que si es aplicable en docencia superior, sí, en lo que es el ámbito de la formación, sí, ahí sí, ¿vale? Ahí vamos, que sí que te doy ejemplos o conozco gente que son directores de proyecto y yo misma que dirijo algún máster, pues, o sea, por supuesto, ahí sí que es aplicable. En el área del derecho ya no te sé decir, ¿ves? Pero en lo que es el sector de la formación y la educación, por supuesto que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que esta información, bueno, pues haya sido de utilidad y sobre todo para intentar aportar un poco de luz en todo este mare magnum, ¿no? de todo el abanico de posibilidades que PMI ofrece ahora mismo con las certificaciones y que muchas veces pues no sabes por dónde tirar. Pues nada más, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias.